Zoom o Country, la de oración, música, sonido y luces. Vos simplemente tenés que prepararte para bailar. Más de 15 años de trayectoria nos avalan. Puntualidad, respeto, profesionalismo, buena atención. 180 grados. DJ. Comunícate al 11 50 59 57 71 y solicita tu presupuesto. Las verdaderas empanadas norteñas están en un solo lugar. La Collita. La Collita. De carne cortada a cuchillo, de pollo, jamón y queso, choclo y verdura. Las mejores y al mejor precio. Porque en La Collita seguimos con las promos anti-inflación. Hacé tu pedido al 53 50 23 52 o por WhatsApp al 11 38 02 11 43. Y según tu zona, podés aprovechar el delivery sin cargo. ¿Querés más info? Busca La Collita en todas las redes sociales. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. El Grupo Sónica te invita en noviembre al último taller de locución y oratoria del año, los días martes a las 19 horas. Son solo 4 encuentros de 2 horas cada uno, modalidad presencial. Iniciaremos el 12 de noviembre. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, comunícate al 11 22 62 77 28. 19 años de trayectoria nos avalan. Capacitarte es crecer. Te esperamos. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Las noches de los miércoles en la RZ mezclamos historias y música con una propuesta distinta. 6 grados de separación. Diego Macei nos cuenta las grandes historias relacionadas con la música. Vamos a hablar 1 hora sobre música. 6 grados de separación. Historias mínimas alrededor de la música con un protagonista que nos va a disparar hacia otras historias, hacia otros artistas. 6 grados de separación. Todos los miércoles, 23 horas, aquí en la RZ. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Solo 4 letras para definir una experiencia única. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Siento muy dentro la voz de mis abuelas, susurrándome paso a paso la receta. Un poco de tomillo y bastante irreverencia. Una copita de ron para calmar las penas. Azafrán para matar el afán y de paso la vergüenza. ¿Qué pasaría si intentas cambiar angustias por fiesta? Traigo la cumbia del viento para que crezca el aliento, para que canten las voces que han callado por tanto tiempo. Traigo la cumbia y te envuelvo entre mis cantos de fuego. Los traigo desde mis ancestros, repítelos, son amuletos. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas todas a este programa que se llamamos Frecuencia Operativa, el programa de radio de la Escuela de Psicología Social del Sur. Y así como quien no quiere la cosa, ya pasó el primer mes, estamos en nuestro 5º episodio. Mi nombre es Malena Estañaro, directora de estudios de la escuela, y como ya es habitual, nos acompaña la rectora de la escuela, la doctora Gladys Adamson. Bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como decía Malena, estamos en la el 5º episodio de radio, de Frecuencia Operativa, y hoy vamos a terminar con la historia de mi madre
y empezaremos con mi propia historia. Muchas gracias. Y también este nexo espectacular de comunicación entre ustedes y nosotras, que se llama Angie Erusalinsky. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a los oyentes, a quienes nos están mirando por YouTube. Buenas tardes, Gladys, Malena. Bueno, como siempre, un placer estar acompañándolos. Y bueno, les cuento rápidamente que fuera del aire estábamos diciendo, ya llegamos al 5º programa, no lo podemos creer. Pero bueno, acá estamos. Y como decía Male, yo soy el nexo entre los oyentes y la mesa y las preguntas que tengan para la doctora Gladys Adamson. Y les cuento que pueden mandar mensajitos al WhatsApp de la radio, que es el 11 22 62 77 28. Así que ya pueden empezar a mandar, porque después tenemos al final del programa un bloquecito donde le hacemos preguntas a la doctora Gladys Adamson. Y bueno, obviamente también para quienes recién se suman en la RZ Radio en YouTube, ahí nos pueden ver y dejar sus mensajitos en los comentarios. Muchísimas gracias, Angie. Y este programa, este episodio, digamos, tiene la misma estructura, ¿no? Para los que se están sumando por primera vez, tiene la misma estructura que los anteriores. Nos va a deleitar Gladys con su historia. Vamos a seguir buceando y conociendo anécdotas de su vida. Después vamos a tener una parte donde vamos a revisar un nuevo concepto de nuestra amada psicología social y, como contaba Angie, al final va a haber un espacio de preguntas y reflexiones en los cuales ustedes van a poder poner su voz a través de ella o por WhatsApp. Así que los invitamos a que ya vayan sumándose y le damos el espacio para que continúe, digamos, con su historia de vida a la doctora Gladys Adamson. Gracias. Bueno, como dijimos, íbamos a ver si podíamos terminar con la historia de mi madre, que por supuesto son rasgos de la historia, retazos de su historia. No es toda, cosa que es imposible. Habíamos dicho que habían llegado a la frontera, que era un caserío, muy pocas casas, digamos, con mucho campo alrededor, y por supuesto la casa era de material arcilloso, ¿no? Era de barro, digamos, de construcción local, con techo de paja. Mi padre, que hacía caminos, había tenido que llegar allí a caballo, y mi madre con todos los enseres de la casa en carreta, con sus 2 hijos. Una de las primeras cosas más dramáticas, digamos, que le pasa, es que en ese momento su segundo hijo, Eduardo Adamson, es un bebé de 6 meses, 7 meses, y se enferma, tiene fiebre alta, por lo cual sospechan por algunos síntomas que tiene neumonía, con lo cual tienen que llevarlo urgente al primer hospital, digamos, a que lo vea un médico, ya no hay remedios caseros, con lo cual emprenden el viaje a caballo hasta Clorinda, que es el hospital más cercano, 90 kilómetros a caballo, a través de los esteros, a través de los tacurúes, a través del campo, del palmar. Y mi padre tenía una habilidad típica de los campesinos, digamos, que era que se guiaba por las estrellas. O sea, él sabía la orientación que tenía que tomar para llegar a Clorinda, a campo traviesa, y se guiaba por las estrellas, por el posicionamiento de las estrellas. Bueno, mi padre había leído, porque mis padres siempre recibieron revistas. No me pregunten cómo hacían, pero le llegaban la revista de selecciones. A mi padre le llegaban revistas inglesas. Una se llamaba The Joker, me acuerdo, y otra no sé cuántas news, o sea, de noticias. Y llegaban, no me pregunten cómo.
La cuestión es que mi padre había leído en Selecciones que había aparecido una nueva sustancia, estamos hablando del año 40, 1940. Los antibióticos se descubrieron en 1945, casi finalizada la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, en los 40, mi padre había leído que había aparecido una nueva sustancia, la sulfamida, que era muy buena para las infecciones. Emprende mi padre. Mi madre contaba que como iban a caballo, tenían que sostener el bebé en los brazos. Y a ella se le acalambraban los brazos. Cuando a ella se le acalambraban los brazos, se la pasaba a mi papá lo sostenía hasta que adquiría fuerza nuevamente mi mamá en los brazos, y así 90 kilómetros. Llegan y el médico le dice, mire, esto es mortal porque es una neumonía. Mi padre le comenta de la sulfamida y dice, sí, pero eso no ha llegado a Clorinda todavía, van a tener que ir a Asunción. Así que emprenden nuevamente el viaje, llegan a Asunción, que era la capital del Paraguay, y ahí sí habían recibido la sulfamida. Con lo cual mi hermano se salva por un artículo de Selecciones que mi padre se aferró, digamos, ¿no? como posibilidad de salvación. Yo enfatizo esto porque hay algunos intelectuales que critican la presencia de ciertas revistas que son muy superficiales en las informaciones, digamos, que dan. Pero a mí, yo siempre defendí lo que era divulgación. O sea, mi hermano no se hubiera salvado si no hubiera sido por una revista, con todo lo superficial y ligero que puede ser, pero que brindaba información importantísima. La cuestión es que mi hermano se salva. Vuelven a la frontera, a caballo, por supuesto, pero con mi hermano vivo. Y bueno, mi padre finalmente construye caminos. Y se compran el primer auto que tuvieron como pareja, fue un Jeep de la guerra, del 45, que supongo que lo compraron porque estarían de remate, serían baratísimos, porque eran un Jeep muy chiquito, de lona, no tenía vidrios, lo que hacía de ventana eran de carey, con lo cual no se veía nada para el otro lado, y era de lona, y muy pequeños. Supongo que la razón por la cual lo habían comprado era que era algo de descarte, algo que el ejército se tenía que desprender, por lo cual supongo que serían baratos. Ese Jeep formó parte de miles de aventuras, desde viajes hasta Entre Ríos, donde íbamos de vacaciones, hasta llevar enfermos al hospital cuando ya mis padres no podían hacer nada, parturientas que tenían placentas previas, perdían sangre, había que cargarlas rápido y hacer los 90 kilómetros. Y la gran ventaja de este Jeep del 45 era que tenía tracción de 4 ruedas. O sea que todo ese camino de tierra arcilloso, que era como manejar sobre jabón cuando llovía, porque era muy, muy resbaloso, el Jeep de tracción de 4 ruedas lo atravesaba. O sea, estaba hecho para la guerra, estaba hecho para pantanales, para atravesar lo que fuere. Con lo cual, realmente fue una adquisición valiosísima, no solo para mi familia, sino para toda la comunidad. La cuestión es que mi padre siguió construyendo caminos. Y cada vez los contratos de construir caminos, puentes, etcétera, lo alejaban cada vez más de mi casa. Con lo cual, mi madre quedaba largas temporadas sola, con sus hijos, en el medio de la nada, en una casa de adobe,
que por cierto mi padre construyó muy sólida. O sea, no dejaba de ser una casa construida con los materiales de su contexto, pero todavía existe esa casa. En un viaje que hicimos con Malena, fuimos a verla y está un poco hundida, digamos, está como más petiza, pero está entera. Está entera con sus horcones de la galería, con sus pisos de mosaicos, con su agua corriente en el baño, la cocina, o sea, con todos los adelantos que se podía tener en ese contexto, en ese lugar, ¿no? Y la gente del lugar, cuando nos recibió en la visita, decía, sí, el señor Don Juan era un ingeniero, o sea, le daban un título que no poseía, pero que lo merecía, digamos, ¿no? Por el nivel de construcciones que hacía. Bueno, el hecho de que mis padres vivieran allí implicaba que, por un lado, eran los más informados, eran los más cultos de toda la población, con lo cual, cada vez que tenían un problema, iban a mi casa. Y podía ser un problema espiritual, por ejemplo, ¿me caso o no me caso? Consulta de mujer. Porque si yo me caso como quiere el cura, un cura venía cada 5 años, cada 3 años, no sé cada cuánto, pero venía un cura. Aparecía un cura, porque iglesia no teníamos. Y entonces una mujer una vez fue a consultar a mi padre, le dijo, el cura quiere que yo me case. Y dice, bueno, pero ¿qué problema tiene? Usted hace 30 años que vive con su marido. Sí, dice, pero si yo me caso y empieza a faltarme el respeto, ¿yo qué hago? Que estoy casada. Así que por eso estoy dudando de si me caso o no. Como si el matrimonio fuera una especie de posesión, por lo cual ella se sentía más libre de no aceptar, digamos, una falta de respeto de su marido, si era independiente, si no se había casado. Bueno, por supuesto, todas las parejas y las familias de 50 años algunos no se habían casado, digamos, ¿no? Era una ligazón amorosa, pero no formal. Todo quebrado, herido por un accidente de armas de fuego, todo arrastrado por un caballo, todo enfermo de tuberculosis, iba a parar a mi casa. Mis padres tuvieron que aprender primeros auxilios, porque la demanda de la comunidad era esa. O sea, si tenían un problema de salud, iban a mi casa. Y mis padres asumieron ese rol, se lo delegaba a la comunidad y tuvieron la responsabilidad, digamos, de asumirlo. La cuestión es que mi madre luchaba mucho contra el curandero, porque, por ejemplo, el curandero decía que si un chico tiene fiebre, no había que darle agua. Y mi madre se ponía enojadísima, se ponía loca, porque decía, no, al contrario, cuanto más fiebre tiene, más hay que hidratarlo, porque se deshidrata. Después era partidaria, por supuesto, de que se le diera el pecho a los bebés, cosa que no había problemas porque, imagínense, era campo, todas eran campesinas, así que lo natural era darle el pecho, era una manera de criarlos. Al contrario, el destete era lo difícil. A veces chicos de 6 años seguían tomando pecho, por supuesto muy de vez en cuando, pero seguían ligados al pecho de la madre. La cuestión es que para mí
era traumático, porque muchos de esos heridos morían en mi casa. Entonces, a veces morían en la mesa, porque se los ponía en la mesa como si fuera una camilla. Y después comíamos en esa mesa, era la misma. O morían en una cama, y después esa cama se usaba, o para sentarse, o para acostarse, o para dormir. Y además, mi hermano mayor, Eduardo, aprovechaba para meterme miedo. Decía, los muertos vuelven. Ahí donde murieron, ahí vuelven las ánimas. Con lo cual yo andaba aterrorizada de noche, no quería ir a ciertos cuartos o a ciertos lugares, porque encima de que el contexto está llena de duendes, el duende de la siesta, que es el Yasuyateré, que es un enano rubio, el Pombero Bota, que es un duende de la noche, de la medianoche, de las noches oscuras, las ánimas, que son luces que se aparecen en el campo. Mi padre decía que eran leyendas y trataba de explicarnos que las luces en el campo tenían que ver con la fosforescencia de los huesos, ¿no? De repente los huesos de un animal que quedaba expuesto producía una cierta fosforescencia. Pero la leyenda y los mitos eran más fuertes, digamos, ¿no? Así que vivir en el campo es un lugar difícil, les diría, por lo menos para la infancia. Además de todos los peligros, digamos, hay abejas que pican, hay avispas, hay víboras, puede haber un perro rabioso, puede haber una vaca brava, como se le decía, que eran vacas que llevaban a la carnicería y la vaca se daba cuenta que la iban a matar, con lo cual se ponía a cornear cuanta cosa se le cruzara en el camino. Había que tener cuidado con los caballos, porque los caballos patean para adelante y patean para atrás, o muerden. Con lo cual uno siempre anda con 4 ojos, digamos, para no cometer ningún error, porque podía ser fatal, digamos, o por lo menos grave. Pero también son grandes enseñanzas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si uno usa estribos cuando anda a caballo, hay que tener cuidado que el pie no quede trabado en el estribo, porque si uno se cae, el caballo se asusta y se pone a galopar, arrastrándolo a uno enganchado en un estribo, ¿no? Un compañero mío de escuela murió así, de esa manera. Así que era una enseñanza muy vívida, digamos, para mí. Bueno, mis padres cumplieron esta función social, y yo no sé si por eso o por alguna otra razón, pero mi madre podríamos decir que luchaba contra la muerte, luchaba para que todo aquello que había nacido vivo sobreviviera. Por ejemplo, en mi casa había un gallinero, como en todas las casas campesinas. Entonces, mi mamá además se esforzaba mucho por tener un buen gallinero. Entonces elegía las gallinas más ponedoras, elegía los gallos mejores. Teníamos gallinas de Guinea que son adorables. Hasta el día de hoy me parece la cosa más bella del mundo, la gallina de Guinea, con su canto de la mañana temprano, sus plumas todas jaspeadas, sus crestas, sus crestitas rojas. Y había pavos, había patos, había gansos, gallinas, por supuesto, con lo cual los animales tenían una costumbre, que era, empollaban y empezaban a nacer los pollitos. Y de repente, un huevo o 2 huevos quedaban retrasados.
Pero como ya había muchos pollitos que reclamaban a la madre se levantaba del nido y esos 2 huevos terminaban podridos y los pollitos terminaban muertos. Con lo cual, mi mamá descubre que debajo de la heladera, porque era el campo, era todo muy primitivo, pero mi mamá tenía heladera. Era una heladera a querosén. No me pregunten cómo hacía la heladera de querosén para enfriar, pero enfriaba. Entonces, en la parte de abajo tenía una tapa por el cual se descubría el tanque de querosén, que se cargaba con querosén, la llamita, y cuando eso se cerraba, era un lugar de penumbra y era un lugar cálido. La cuestión es que mi mamá decide poner a la heladera a empollar. Pone unas cajas, pone unos algodones, unos trapos, pone los huevos ahí, los tapa y pone la heladera a empollar. La cuestión es que de repente, y funcionó, o sea, era una buena empolladora, digamos. La cuestión es que empezaban a nacer los huevos. Y, por supuesto, mi mamá abría la puerta para que pudieran salir. Con lo cual, funcionaba un fenómeno que se descubre en la etología, que es el imprinting. El imprinting es que el animal salvaje lo primero que ve es su madre. O sea, las cebras, cuando nacen, lo primero que ve son las rayas de su madre, que son únicas, porque no hay una cebra igual a la otra. Con lo cual, esa es su madre y va a seguir a esa cebra. Y lo mismo pasa con todos los animales. El fenómeno de imprinting es un fenómeno animal. La cuestión es que mi mamá era la mamá de todos los pollitos, pavitos, patitos, gansitos que nacían. Con lo cual la seguían. La seguían patinando en los pisos de mosaico, aterrizando con la pancita. Bueno, el esfuerzo que tenía que hacer mi mamá para que esos pollitos, se quedaran con su madre originaria, porque mi mamá los llevaba, los ponía entre los pollitos, la madre, se daba vuelta, se iba y los pollitos la seguían. Con lo cual era una causa, no sé, bueno, yo no sé cómo hacía, pero esos pollitos, pavitos, patitos sobrevivían gracias al esfuerzo de mi madre y a la heladera, mágicamente. Cuento esto porque era como que mi madre se oponía a todo aquello que llevara a la muerte, ¿no? Era como muy, muy vital, muy defensora de la vida, de la salud, de la vida sana, de la comida sana, natural, y el contexto daba, ¿no? Para eso. O sea, ahí la frontera era un lugar muy, muy cálido, muy tropical, prácticamente el invierno no existía, no se usaba lana, no se usaba abrigo, y bueno, estuvo 18 años cumpliendo ese sueño de vida natural, digamos, como destino. Bueno, yo viví en esa casa hasta los 5 años aproximadamente, o 6. Porque recuerdo que el nacimiento de mi hermano menor, a quien llevo 6 años, se dio en esa casa. Yo viví un tiempo en esa casa, porque después mi madre obtuvo, producto del plan quinquenal, una escuela de material. Y la escuela de material tenía su casa de la directora de la escuela
y su casa de maestros. Con lo cual yo fui a vivir a la casa nueva de material, con luz eléctrica, con agua corriente, con pisos de mosaico, bien construida, fuerte, confortable, cuando yo tenía 6 o 7 años aproximadamente. Y viví ahí hasta los 12 años. O sea que viví de los 6 a los 12, unos 6 años en esa casa de material. Por supuesto, la otra casa seguía existiendo y podía albergar a maestros si es que no alcanzaba la casa de maestros que pertenecía, digamos, a la escuela, ¿no? Bueno. Hermoso, hermoso, hermoso. Otro retazo, otro pincelazo de tu vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, y continuamos el martes que viene, pero por ahora vamos a escuchar una canción y volvemos en unos minutos. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Era noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Buenas, acá de vuelta después de esta hermosa canción, Recuerdos de Ipacaraí, de Maya Belsitzman y Matan Efar, son los que están interpretándola, esta hermosa canción. Y ahora estamos empezando el segundo bloque de este quinto episodio de Frecuencia Operativa, que es el programa de la Escuela de Psicología Social del Sur, en el cual vamos a ver el concepto. Vamos a ver un concepto, como venimos haciéndolo. Así que el que elegimos hoy, relacionado con la historia y con lo que venimos haciendo, es aprendizaje. Si bien algo del aprendizaje en términos de Enrique Pillón Rivière vimos la vez pasada, pero una nueva vueltita vamos a analizar esta vez.
Así que escuchamos Sí. a la doctora. Aprendizaje en sentido amplio para Pichon Rivière es aprendizaje de vida, es el aprendizaje por experiencia. Y podríamos decir que si bien él no lo plantea así en estos términos, pero tal como lo describe, podría denominarse aprendizaje por desafío. O sea que cuando uno enfrenta un desafío, enfrenta algo que es novedoso, algo que es inestructurado, que uno no conoce bien o no tiene experiencia previa, y logra atravesarlo, logra superarlo, asumir este desafío y construir los puentes necesarios entre la antigua instrumentación y la nueva instrumentación que le es demandada por la nueva situación, para Pichon es un gran aprendizaje. O sea que este enfrentar algo nuevo, algo que está desestructurado, que es novedoso, dejar que este impacto llegue a uno, asumirlo como impacto, soportar, digamos, la ansiedad que puede provocar o la confusión o la posibilidad de error o la sensación de desinstrumentación, pero avanzar sobre él logra que uno reestructure su sistema de interpretación del mundo, su esquema referencial, como él lo llama, que son las formas de pensar, las formas de sentir y las formas de hacer, las formas de accionar que cada uno de nosotros tiene. Es esta reestructuración hace al aprendizaje en un sentido de que el mundo interno se transforma en un lugar más rico, más complejo, más amplio y más flexible, más abierto a la posibilidad de asumir nuevos desafíos, ¿no? O sea, de avanzar a un mundo que siempre nos va a desafiar. Elegimos este concepto porque me parece que mis padres asumieron estos desafíos. Ellos no tenían vocación de medicina, no tenían vocación específica en relación a salud, pero ese fue el desafío. Mi madre tenía vocación de docente. Mi padre era muy adepto a la historia, si bien tenía también una vocación ingenieril, digamos, le atraían mucho las máquinas, los mecanismos. Yo me acuerdo que una vez se compró una maquinita a vapor chiquita para mostrarnos cómo actuaba la máquina a vapor, que era como una locomotora chiquitita, tipo, no diría juguete, diría un símil. Prototipo. Un prototipo, sí. Pero a mí me quedó grabado. Yo sé cómo funciona la máquina a vapor, totalmente. Pero tuvieron que asumirlo. O sea, este rol les fue adjudicado por la comunidad. La comunidad le demandaba que supieran primeros auxilios, con lo cual mis padres asumieron este rol, con lo cual cosían heridas graves, daban inyecciones. Mi padre, que me hacía acordar Malena, por ejemplo, tenía un trueque con el Malbrán, con el Hospital Malbrán. El Hospital Malbrán le mandaba unas cajas verdes, que eran como unos cajones muy hondos, eran cuadrados, digamos, como de, no sé, tendrían 35 o 40 centímetros de ancho, 50 a lo sumo, pero eran muy altos, para que mi padre juntara víboras venenosas. Con lo cual mi padre les pedía a los campesinos que cada vez que detectaran una víbora venenosa se la trajeran. Y él las ponía en esa caja y mandaba ese cajón al Malbrán.
no sé si alimentaba a las víboras para que no se murieran, no recuerdo los detalles de ese mecanismo, pero bueno, si había que ponerle ratones, sobraban los ratones en el campo. La cuestión es que el Mabral le mandaba inyecciones antiofídicas, con lo cual si venía, porque venían los campesinos, a veces a un chico lo picaba una víbora, a veces traían al caballo, era su caballo preferido, su caballo querido, para que le den inyecciones antiofídicas. Y ahí descubrió mi padre que hacían falta para salvar a una persona 2 inyecciones antiofídicas. O sea, cuando lo traían había que darle una primera inyección y no sé cuánto tiempo después parece que bajaba el poder de la inyección antiofídica y había que ponerla una segunda. Y lo doloroso para mi padre es que a veces él tenía 2 inyecciones y a veces tenía una, con lo cual no podía salvar a esa persona que necesitaba ya la segunda inyección y mi padre no la tenía. Las inyecciones se guardaban en la heladera y eran, para los campesinos, era como tener la varita mágica, o sea, por lo cual cuando traían a un enfermo, cualquiera sea, decía, por favor, don Juan, póngale una inyección, como si la inyección fuera el toque de la varita mágica que lo sanaba, digamos, ¿no? Y a veces era alguien que estaba muriendo, digamos. Pero lo que quiero resaltar como aprendizaje es que mis padres aceptaron este desafío, aceptaron este rol adjudicado, lo asumieron y seguramente les demandó lecturas, información, diagnosticar y en última instancia, cuando no se podía, subirlos al jeep y llevarlos hasta Clorinda, los 90 kilómetros, hasta el primer hospital. Por lo cual me pareció un buen concepto. Hay ahora algunos conceptos de las nuevas teorías pedagógicas que hablan del aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje por invención, pero que están incluidos en este concepto pilloniano de aprendizaje por desafío, ¿no? Por aceptar el desafío de lo inestructurado. Sí, yo lo que pensaba es en esta praxis, ¿no? Te escuchaba a vos y me imaginaba a esta pareja, digamos, practicando y a su vez aprendiendo y a su vez buscando teoría. Información. Exactamente, información sobre cómo se podía solucionar ese problema y después probándolo de vuelta, ¿no? Y pensaba en este concepto tan importante de nuestra psicología social, ¿no? Así es. El actuar reflexionando y el reflexionar actuando, ¿no? Que no queden disociadas el pensamiento, la reflexión y la acción, ¿no? Sí, Pillon tenía una gran valoración de la acción. Para él era sumamente importante el no retroceder, el avanzar y no retroceder. Y en ese sentido también pensaba en lo que está y en realidad se nos viene con mucha más fortaleza, digamos, como muy, muy fuerte, que es todos los cambios y la desestructuración y reestructuración que vamos a tener que tener con la inteligencia artificial. Así es. Como un aprendizaje continuo y una adaptación activa, con lo cual me hace más valorar nuestra psicología social como disciplina. Sí, y el concepto de desafío, ¿no? No retroceder frente a este gran desafío al que uno teme en principio, ¿no? Hasta dónde va a llegar la cultura de la robótica y el impulso tecnológico, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, motivar la crítica a la vida cotidiana también, ¿no? Como, bueno, que sí, que no perder la humanidad, que es esto que
que se está también trayendo tan sobre la mesa, ¿no? Cómo se aporta y no se pierde la humanidad y se potencia, ¿no? Por más que sea. Y sobre todo no renunciar a los vínculos, ¿no? A la comunicación, los vínculos, el encuentro, la reflexión con el otro, la producción colectiva de saber, ¿no? De compartir, porque todo lleva a un individualismo más extremo. Más extremo, ¿no? Si uno se las puede arreglar con un robot, ¿para qué necesita otro? Se necesita el otro definitivamente para tener salud mental, así que los invitamos a todos a que vengan a estudiar psicología social, que es un espacio justamente para entramar y que permite, analizar, pensar, reflexionarse uno, transformarse uno para transformar la realidad. Sí. Y un aprendizaje recíproco, ¿no? Con los otros. Exactamente. Aprender y enseñar recíprocamente. Totalmente. Espectacular. Buenísimo. ¿Querés recordar nuestras líneas? Porque ahora viene el tercer bloque, vamos a escuchar una canción y viene el tercer bloque donde Angie va a traer sus palabras, así que... Sí, les recuerdo, pueden mandar WhatsApp, ya sea escrito o audio, lo que prefieran, al 11 22 62 77 28 o, bueno, como les comentábamos, estamos saliendo en vivo por YouTube en el canal de la RZ Radio y ahí pueden dejar sus comentarios en el chat, así los leemos. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Bueno, acá estamos en el tercer bloque de este quinto episodio de Frecuencia Operativa, el programa de radio de la Escuela de Psicología Social del Sur, y llegó el momento de escucharlos,
de escuchar qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos tienen para preguntar, así que le doy paso a Angie que nos cuente. Sí, bueno, les voy a compartir primero, tenemos unos comentarios respecto a todo lo que estuvo hablando Gladys, a su historia. Acá Susana nos dice, hermosa y emotiva historia de vida donde Gladys nos cuenta la trayectoria de vida de sus padres y parte de su niñez. Emociona escucharla, gracias por compartir tan linda historia. Después tenemos a María Victoria que dice, qué hermosa historia, qué impactante. Y después tenemos, vamos a darle lugar a todos porque... Sí. Julieta nos dice, pienso no solo en la importancia de la divulgación como hecho social, sino también en la importancia de la curiosidad y del aprendizaje, de poder tener esos referentes en la infancia, de mamar eso desde chicos. Qué linda reflexión la de Juli. Bien, y vamos a las preguntas, ¿sí? Tenemos dos preguntas que estas surgen en la semana, fueron surgiendo, ¿sí? Y que son bastante habituales entre quienes están interesados o se quieren ir acercando a la psicología social. Y una de ellas es, a veces la gente, sobre todo cuando hace bastante tiempo que no encara una carrera, no encara un proyecto educativo, quizás, no sé, dejó la secundaria o terminó la secundaria y, no sé, no empezó nada, y tienen como ese terror a estudiar, ¿no? Como decir, podré retomar. Entonces, también preguntan, ¿no? Dentro de ese miedo, ¿hay un límite de edad para hacer la carrera? Hablemos particularmente de psicología social, ¿no? ¿Qué nos podés decir respecto a eso, Gladys? Lo que yo les puedo decir es contar nuestra experiencia. Nosotros hemos tenido alumnos de 70 años, 75, 80, 83. Creo que Eve empezó con 83 años. Sí. No, terminó, creo. Terminó. Bueno, o sea que empezó con 80. Sí. Cumplió 79, 80 y 80, decidió estudiar. Yo creo que la razón es por la cual, si bien hay bibliografía que hay que leer, pero por un lado hay un docente que da información, o sea que si uno no tiene una facilidad para aprender leyendo, bueno, la puede tener escuchando un relato. Pero además el grupo, o sea, el trabajo grupal facilita muchísimo el aprendizaje. Porque lo que uno no entendió, otro lo entendió, otro lo explica, otro lo dice de otra manera, otro lo pregunta, lo debaten, da otra perspectiva. O sea, es como una cocina, es como amasar una masa compleja, digamos, de palabras, de conceptos, de significados, de ejemplos de la vida cotidiana, de anécdotas de la vida, que facilitan muchísimo la apropiación. Y además tiene la ventaja de que no es una apropiación racional, no es algo que queda como algo teórico, conceptual y nada más, sino que es un aprendizaje donde uno se mete entero. Hay un concepto de Didier Ancier que es la condición de ser en el saber. O sea que uno está ahí aprendiendo, adquiriendo un saber, pero siendo. O sea, estando, pensando, sintiendo y haciendo, interactuando con los otros, con la realidad, con el docente. Y esto hace la diferencia. Sí, totalmente. Yo te escuchaba y pensaba cuán productivo es el grupo cuando se pueden traer ejemplos de la vida cotidiana de lo más diversos para poder justamente trabajar los conceptos, ¿no? Y que para eso en realidad se necesita tener experiencia de vida en diferentes grupos, ¿no? Entonces, por ahí, nosotros hoy tenemos un promedio de edad de 45 años, ¿no? 50, una cosa así. Pero aunque tenemos estudiantes de 18 y, como decía, de 70, 80 años, digamos, y justamente en esa diversidad, en ese abanico, esta hermosa
frase que lo resume, que cuanto mayor heterogeneidad en los miembros y mayor homogeneidad en la tarea, ¿no? Están de acuerdo en cuál es la tarea, que es aprender sobre psicología social pilloniana, mayor productividad en el grupo, que eso es mayor aprendizaje, ¿no? Se llevan cada uno. Súper interesante. Bien, y otra pregunta más, que esta también tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Quizás esto del sentir la lejanía de la humanidad, en el sentido de esto de que vienen las máquinas, los robots, todo, ya no vamos a tener capaz esa cercanía. Y en base a eso surge mucho a veces la pregunta de si es posible generar vínculo, aunque no podamos estudiar físicamente, no estemos frente a frente, sobre todo para quienes estudian a distancia, que quizás están por Zoom, entonces su duda es, ¿pero cómo genero vínculo atrás de una pantalla? Sí, para mí esa era una pregunta cuando hice la primera presentación de la carrera a distancia en 2005. En 2005 nos aprobaron la carrera a distancia, el proyecto que habíamos presentado al Ministerio de Educación, y esa era una gran duda que yo tenía, cómo era a distancia, porque encima era a distancia por lenguaje escrito. No teníamos, había mensajes de voz, o se fue incorporando, no recuerdo, pero era fundamentalmente bibliografía, foros, intercambios, pero escritos. Pero estaba llena de alumnos, de gente que tenía mucho interés. Pero ahí nos encontraban una vez al mes personas. Sí, ahí había un encuentro mensual de 9 horas. O sea que ahí había un contacto vincular, estaba el docente, se daba clase, la gente se encontraba, se hacía grupo operativo, a la tarde se hacía taller, o sea, se compensaba con una presencialidad importante, digamos, ¿no? Una vez por mes. Pero la pandemia, con todo lo traumática que fue, trajo a Zoom, trajo la técnica de Zoom. Y esto facilitó muchísimo el vínculo, porque uno es lo más parecido a lo presencial que tenemos hasta ahora, porque uno ve al otro, ve su gestualidad, es cierto, ve parte del otro, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que no se puede responder es ¿qué altura tiene el otro? Claro. Porque uno lo ve hasta la cintura. Entonces cuando se encuentran, porque muchas veces aparece el deseo de encontrarse de todas maneras, cuando se encuentran, una de las sorpresas es quién es petizo y quién es alto, digamos, ¿no? Pero la persistencia, o sea, yo creo que la posibilidad de construir un vínculo con el otro tiene que ver con, por un lado, compartir un proyecto. Fundamental, compartir un proyecto, y luego la persistencia, ¿no? O sea, Jean-Paul Sartre dice que el vínculo se conforma por pedazos, digamos, ¿no? Por fragmentos. Y cuando uno logra una pluralidad de fragmentos, adquiere la humanidad del otro. O sea, el vínculo se establece. Es posible, muy bien, ya está. Se entendió que es posible. Excelente, bueno, muchísimas gracias a ambas, muchísimas gracias por todos los comentarios, por las preguntas, y llegamos al final. Nos vemos el próximo martes por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos. Yo no me rendiré, no, hoy soy mejor que ayer, y yo me levanté y no le pienso bajar.